El budismo. Acompáñenme y conozcan el origen del budismo. El budismo surgió en el noreste de India entre los siglos 4 y 6 a.C. Era un momento de grandes cambios sociales e intensas actividades religiosas. La religión brahmánica permaneciente a las cartas superiores se hallaba en unos momentos de crisis devastadores. Con un clima propicio para transformaciones culturales, muchos estudiosos y muchas personas obtuvieron la reinterpretación de textos verídicos, mientras otros grupos experimentaron con nuevas formas de misticio. ¿Qué es misticio? Misticio es una forma de practicar una religión que aún no es creada. Hasta si no el siglo III a.C., las enseñanzas del maestro y fundador del budismo, conocido como Buda, se habían expandido rápidamente y llegaron a convertirse en la religión mayoritaria. Finalmente el emperador indio Asoka la proclamó religión oficial de su gobierno. En el principio solo fue en la pequeña India, sino que con el paso del tiempo el budismo se convirtió en la religión más grande de todo el continente asiático. Gracias. También el budismo, imperó en India hasta el siglo VIII después de Cristo, y en ese momento sufrió un dramático descenso en el número de practicantes debido a las invasiones de unos al Chon y al enfrentamiento con otras religiones verídicas como el hinduismo. Sin embargo, su importancia en las naciones vecinas fue en aumento como consecuencia que en el siglo X había prácticamente desaparecido de la India, pero se había propagado hacia la Asia Central del sureste y gozando de seguidores en China y Corea y Japón, además de construir uno de los pilares de la cultura espiritual asiática a partir del siglo XIX, se volvió también popular en Occidente. La naturaleza universaria de sus creencias le han permitido adaptarse a diversas culturas, lenguas y sociedades. Así como se convirtió en una de las religiones más grandes del mundo hasta la actualidad. El budismo comprende un conjunto de enseñanzas prácticas con el fin de llegar a una transformación, desarrollando las habilidades de conciencia, bondad y sabiduría. Esto se consigue liberándose del sufrimiento a través de la eliminación de los tres venenos mentales, la ignorancia, la ira y el aferramiento, teniéndose a la ignorancia como la causa principal. Dentro del budismo podemos encontrar dos vehículos o caminos distintos. Uno de ellos es el Theravada y el otro es el Mahayana. Cada uno de estos tiene un objetivo último. En el primer caso, la meta es alcanzar la liberación personal, o el nirvana, basando sus enseñanzas en cómo liberarse uno del sufrimiento. Por otro lado, la meta última del Mahayana es alcanzar la iluminación o la budeidad, con el fin de ayudar a otros seres a salir del sufrimiento. Un ejemplo de la diferencia de enfoque entre un practicante del Theravada y uno del Mahayana es que si bien ambos practicantes se abstienen de matar, el practicante del Theravada no va a matar porque sabe que es una acción negativa, la cual va a acumular karma negativo y este se traducirá en sufrimiento. De forma distinta, el practicante del Mahayana se va a abstener de matar porque tiene un sentimiento genuino de compasión hacia el otro ser. Contexto del lugar de origen. En el contexto político, la organización política de la India se fundamenta en una unión de 28 estados y 7 territorios, mediante un sistema federal. Constitucionalmente se define como una república democrática, socialista y secular, con un sistema parlamentario de gobierno. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, el primer ministro y el consejo de ministros. Y también un colegio electoral consiste en miembros electos de ambas cámaras del Parlamento y las legislaturas estatales. Elige al presidente y al vicepresidente por un periodo de 5 años. En el aspecto social, India es uno de los países más poblados del mundo y ocupa el segundo puesto, por detrás de China. Este extenso país cuenta con una variada población, debido a sus amplios espacios físicos, como las fuertes migraciones que han producido a lo largo de los siglos. A su vez, India cuenta con una población joven, por debajo de los 25 años,
diferenciándose de China con una población envejecida. Este es el motivo por el que los miles de jóvenes salen de universidades y enseñanzas superiores, con altos conocimientos industriales que caracterizan al desarrollo del país. Los lugares más representativos de la cultura sería el Lumbini, el pueblo en donde nació el Buda, el Bodh Gaya, el lugar en el que Buda se iluminó, Sarnath, donde Buda dio su primer sermón, y Kushinagar, donde el Buda murió. El budismo es tanto una religión como una doctrina filosófica y espiritual no teísta, es decir, que no plantea la existencia de un dios o un creador específico. En tanto doctrina, el budismo no se centra en la reverencia o devoción de ningún dios, sino en el desarrollo espiritual de cada individuo. Bueno, en opinión de la doctrina, ellos no plantean que exista un dios o un creador así como específicamente. En su seno se dan un conjunto de tradiciones, creencias, ritos y prácticas espirituales que varían dependiendo de la rama en el que estén del budismo. Y todas ellas tienen en común las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Y pues más bien ellos no es que se centren como en la referencia de un dios, sino en el desarrollo espiritual de cada persona. El budismo en la actualidad se ha vuelto una doctrina filosófica, así como religiosa, que se practica mayoritariamente en Asia hasta la actualidad, rondando entre 300 millones sin contar iglesias y o establecimientos en donde lo practiquen, redondea a 600 millones de personas que la practican actualmente. El budismo nos permite entrar en un estado de paz y de zen, el cual ayuda bastante a la relajación humana, tanto como en problemas como en otro tipo de situaciones políticas y religiosas. Este se ha implantado también en Estados Unidos y en pequeñas partes de México, el cual no ha tenido muy buena aceptación en México, pero en Estados Unidos tuvo una gran aceptación, el cual ya se está practicando bastante y puede tomar lugar como también principal doctrina religiosa en Estados Unidos. Gracias.